¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una edición más de esto que es Johnny Reviews. Pues bandita, como ya vieron y ya leyeron en el título, el día de hoy vamos a poner a prueba una casa de campaña. Y la neta, este videito me hace bastante emoción, porque saben que en este canal nos gustan las aventuras, nos gusta el senderismo, el montañismo. Y pues la neta, pues ya me hacía falta una casa de campaña pues mejor. La que tengo es una casa de campaña de esas baratas que venden en los centros comerciales, que me costó como 400 pesos. Entonces, desde hace ya varias semanas me estuvo saliendo bastante publicidad de una marca que se llama Sandiario. Yo pensaba que era una marca mexicana, pero no, es una marca internacional con operaciones en México. Y les repito, me salió su publicidad bastante de varios artículos que ellos venden. Aquí en la descripción les voy a dejar pues su página de Facebook para que vayan. Si ustedes también son como yo apasionados de las aventuras, pues a lo mejor alguna de estas cosas que ellos venden les puede servir. Entonces, yo vi también una casa de campaña que ellos están promocionando bastante. Se supone que es una casa de campaña de 3 estaciones, que soporta grandes vientos, que soporta hasta 3 milímetros de agua. Entonces eso lo hace resistente a la lluvia. Me parece que es impermeable también. Creo que sí es impermeable. Así que esa casa de campaña pues me va a servir bastante, si es que cumple con todo lo que prometen, obviamente. Vamos a hacer todas las pruebas pertinentes y cabe recalcar que esta no es una mención pagada. Así que aquí su amigo el Johnny Vlogs les va a decir toda la verdad sobre esta casa de campaña. Y algo también que me llamó la atención es que es como... bueno, tiene como 2 capas, vamos a llamarle. Primero es como un mosquitero y encima le pones lo que es toda la carpita. Y otra cosa también que mencionan es que una sola persona la puede armar hasta en 5 minutos. Entonces vamos a ver si eso es verdad también. Vamos a poner la prueba en su totalidad, a ver qué tal está, a ver si me convence, a ver si los convence a ustedes, para que a lo mejor posteriormente pues también adquieran su casa de campaña aquí en Sandiario. Hace unos días que me llegó el paquete, no lo he abierto, aquí lo tengo de hecho, tal cual como me lo mandaron aquí en su caja. Así lo tengo todavía, no lo he abierto porque quería esperar el momento para poder pues abrir la caja con ustedes y realizar obviamente el unboxing, como ya es costumbre aquí en el canal. Antes de acercarnos más a la cámara y hacer el unboxing que todos conocemos, la neta quiero abrir la caja primero, antes de ver qué es lo que contiene o qué es lo que nos dan con esta casa de campaña. Pues para ver cómo viene, porque sinceramente es una casa de campaña para 2 personas. Y no sé, la caja se me hace muy pequeña. ¿No nos habrán estafado o algo? No sé. Entonces voy a proceder a abrir la cajita ahorita aquí enfrente de todos ustedes, para que veamos al menos cómo viene pues la bolsita de la casa de campaña, ¿no? Ya procedí a hacer el corte. Oh, rayos, me faltó acá otra parte, perdón. A ver, ya quedó de un lado, ahora del otro. Listo. Así que chan. Vamos a ver cómo viene. Órale, miren, trae una agarradera aquí, así que procedemos a sacarla. Y órale, qué chido. Esto ya no sirve. A ver, pues órale, qué interesante el empaque. Son 2 bolsas. Son 2 aquí. No sé si lo aprecien. Miren, porque tengo entendido que uno es el mosquitero, vamos a llamarlo, y el otro es pues el toldo que va encima del mosquitero. Y miren qué chido. Sandiario. Ah, huele a nuevo. Huele a plástico nuevo. Y pues bueno, ya vimos cómo viene. Así que procederemos a realizar el ya conocido unboxing. Pues bandita, ya tenemos aquí pues el paquete, la casita de campaña. Vamos a realizar obviamente el debido unboxing, pero de antemano, a ver, está algo interesante cómo viene guardada la casa de campaña aquí en esta bolsita. Viene en 2 partes. Antes, a ver, los materiales. Pues se ve de un material resistente, las costuras se ven bien, no se ven deshilachadas como algunas otras. Bueno, por aquí hay uno, mira, un deshilacho de este lado. Otro de acá, pero bueno, a ver. Se ve relativamente bien.
Esperemos que nos dure mucho tiempo esta bolsa para transportarla. Y como les dije hace rato, vienen dos partes. Viene acá un broche de este lado, a ver si lo logran apreciar. Ahí se los acerco un poquito. Viene aquí un ganchito y trae otro de este lado, miren. Trae otro de este lado, y esto largo que está aquí es donde se meten las varillas, porque bueno, se sienten que aquí vienen las varillas para armar la casa de campaña. Así que me hace emoción empezar ya a abrir esta casita de campaña. Y algo también importante, trae de este lado dos agarraderas. Miren, trae una de este lado, trae otra de este lado, la puedes agarrar de cualquiera de los dos. Y tengo entendido también que puedes transportar, por ejemplo, si vas a algún lugar donde hay mucho sol, donde hay viento, o pues quieres que entre el viento en la casa de campaña, puedes usar solamente la malla. No sé en cuál viene cada una, pero ahorita lo vamos a averiguar, obviamente. Pues procedemos a quitar los brochecitos. Ya quité uno, quitamos el siguiente, el segundo, y miren cómo se divide las bolsitas. Bueno, por acá tenemos una, enseguida la abro. Por aquí tenemos, como les dije hace un momento, vamos a abrirlo, que obviamente creo yo y supongo que son pues las varillas, ¿no? Vamos a ver qué contiene, cuántas varillas trae y qué más trae, porque tiene que traer también obviamente las estacas. A ver, miren, vienen de este lado, tenemos, pues esta es una sola, y acá tenemos la otra, porque viene en X, vienen cruzadas, así que son dos varillas largas que se seccionan para que se pueda guardar fácilmente, ¿vale? Pues tenemos acá entonces las dos varillas, y vamos a ver si de este lado trae el mosquitero o trae lo que es la carpita, ¿no? La abrimos con cuidado. Hay que ver también, y es importante saber cómo viene enrollada para que la puedas guardar de nuevo igual, porque anteriormente a mí me pasaba que ya no la podía meter la casa de campaña hasta que, bueno, viendo videos pues aprendí cómo se dobla una casa de campaña, pero de esas larguitas, ¿no? Como las que venden en los supers. Y pues bueno, aquí veo que viene lo que es la carpita, entonces la voy a volver a guardar porque no quiero que ahorita tenga problemas para volverla a guardar. Así que eso lo haremos pues ya allá afuera, armándola para que la watchen bien y poner a prueba si es verdad de que una sola persona la puede armar en 5 minutos. O de plano pues no la armo, ¿no? Valgo burger para casas de campaña. Pero eso lo vamos a averiguar más adelantito. Y pues como aquí viene la carpa, obviamente acá pues debe de venir el mosquitero, ¿no? Me gusta que trae estos detalles anaranjados, como la correa acá de los seguros, y pues no sé, le da un contraste chido a la presentación. Vemos que trae aquí, viene como que un instructivo acá de este lado. Y a ver, creo que me estoy equivocando, bandita, porque la voy a sacar, porque a ver, acá también se ve como si fuese una carpa. Entonces no sé qué pedo, no sé qué pedo. Es la primera vez que la estoy abriendo que abro o que tengo una casa de campaña de pues de este tipo, ¿no? Con su mosquitero y con la carpa por encima. Entonces voy a sacarla y ya pues ahí vamos a ir viendo más o menos cómo viene enrollada para que no se nos dificulte al momento de volverla a guardar. Así que a ver, voy a proceder primero a sacar esta por completo. Tengo dudas de si esta es el mosquitero o cómo viene este show, o si trae otra cosa. Creo que esta sí es la carpa. Chido, muy bien, más o menos ya vi cómo viene. Entonces, a ver, la pongo de este lado, así la ponemos. Ya vi más o menos cómo viene enrollada. Y a ver, ¿qué más tenemos por acá? Viene acá un instructivo por dentro, donde te dice pues cómo armarla. Está muy chido, pensé que no traía, pero pues ya vi que sí. Muy bien, me late. La verdad, no sé. Yo creo que esta casa de campaña no es como para principiantes, la neta. Porque sí viene, por lo que estoy viendo, un poquitín complicada de armar. Ah, miren, muy bien. Era lo que estaba pensando, dónde venían las estaquitas y todo ese show. Y creo que esta es la malla, banda. Como de mosquitero. Simón, creo que sí. Ya lo vamos a ver cuando la estemos armando. Pero pues esta es la malla al parecer y esta es la carpa.
Esta bolsita es la que estaba buscando. Vamos a ver qué contiene, cuántas estacas y a ver si se ven muy resistentes como mencionan en los comerciales de San Diario. A ver, órale. Ah, miren. Muy bien, miren. Se ven como que son de aluminio al parecer. A ver si las aprecian ahí. No sé si logren verlo. Pero pues se ven al menos muchísimo más resistentes que pues la casa de campaña que yo tengo, que solo es una varillita muy delgadita y todas las que trae, pues al momento de golpearlas con alguna piedrita o algo, la neta ya se me doblaron. Pero estas se ven bastante resistentes, ¿eh? No, ni madres, no la puedo doblar tan fácil. Yo creo que sí va a aguantar los marrazos, ¿no? Trae 2, 4, 6, 8, 10, 12. Trae 13 estaquitas. La verdad no sé cuántas vayamos a ocupar, si se ocupan todas o si te dan algunas de repuesto. Lo vamos a averiguar más adelantito. Y trae algunas correas porque yo he visto pues que trae suficientes puntos de anclaje para que resista pues los vientos fuertes, como mencionan en sus comerciales. Entonces bueno, pues ya tenemos aquí realizado el unboxing. Ya vimos que viene aquí la malla, la carpa, las varillas, que son 2, las estacas, las cuerdas. Yo creo que es lo básico y lo esencial para poder armar una casa de campaña como se debe. Entonces, pues qué emoción, bandita. Vámonos ahora sí allá afuera a armarla. Vamos a ir también obviamente a un lugar donde haya tierra para poderla armar como se debe, ¿va? Pues bandita, ya estamos aquí en un lugar pues adecuado y preciso y chido para poner a prueba la casita de campaña de San Diario. Cabe recalcar, banda, que nos encontramos en el poblado de Ocotillo. Los que sean más fieles al canal saben que ya tenemos 2 videitos y los que no, pues se los dejo acá arribita donde fuimos a visitar 2 cascadas, una que se llama El Salto y la otra El Naranjo. Y pues bueno, me voy a apurar porque no sé si lo aprecien, pero está nublado y puede que nos agarre la lluvia, pero pues eso no es problema, porque supuestamente esta casa de campaña pues es impermeable, aguanta la lluvia, no se entrasmina, entonces yo creo que va a ser un escenario perfecto y bueno para ponerla bien a prueba si es que nos agarra la lluvia. Entonces vamos a proceder a abrir. Pues ya vieron en la otra parte que ya les enseñé lo que contiene o lo que te dan los amigos de San Diario por esta casita de campaña. Entonces saben que se divide en 2 partes. Aquí vienen las varillas. Voy a abrir esta primer bolsita que viene siendo, creo que esta es la parte de la lona, banda. Voy a ponerla de este lado. Y esta es entonces pues la parte del mosquitero, que es la parte o la primer parte. Y de ahí pues viene lo de la lona. O bueno, ya ni sé, porque la neta se ven como que del mismo material más o menos, pero yo creo que ahorita que la extendamos, pues ya vamos a ver bien qué parte es qué. Creo que esta sí es la lona. A ver, la voy a extender de una vez. Me gusta que dice San Diario. Y sí, miren, yo creo que es, sí, justamente esta es la parte que envuelve lo que es el mosquitero. Entonces la voy a hacer a un ladito, banda, para armar, ir armando parte por parte. Me gusta el material, la neta. Se siente de calidad el material, se siente bien. Les repito, esta es la parte del mosquitero. Le voy a abrir aquí tantito para que guachen. Ay, ¿de dónde se abre esto? De esta parte, miren. Para que guachen que es tipo mosquitero. No sé si aprecien. Se ve mi mano y este es el mosquitero. Se me hace muy bien porque yo creí que nada más era, no sé, como que venía como que suelto, por así decirlo, pero es una sola pieza. Con esta parte de abajo es más gruesa, se siente muy grueso y ya este es el mosquitero.
y el otro toldo que está allá es el que va pues encima de todo el mosquitero. Entonces me gusta. Entonces vamos a proceder a armar esto. Y un dato curioso, pero yo creo que no lo vamos a poner a prueba. No dudo a lo mejor de lo que dicen los amigos de Sandiario, pero supuestamente comentaban que esta casa de campaña la puedes armar en 5 minutos. La verdad, no creo que me tarde 5 minutos. No vamos a poner eso a prueba. Pero a lo mejor ya que le agarres la onda y ya la conozcas bien, igual sí la puedes armar rápido. Es la primera vez que la armo, entonces dudo mucho que me tarde 5 minutos. Pero, pues bueno, vamos a proceder pues a armarla ahora sí. Miren, aquí, como ya les había enseñado, vienen las varillas de este lado. Son 2 varillas. Y pues como casi en todas las casas de campaña, son unas varillas que vienen seccionadas. Ya nada más las incrustas una con la otra y se arma y se hace una varilla muy larga. También cabe recalcar que la varilla, pues sí, se siente bien. Vamos a empezar a meterla por estos orificios. Me gusta porque no es como otras casas de campaña que tiene como unos pósitos, se puede decir. Estos son como unos ganchitos. Son unos ganchitos que nada más incrustas aquí la varilla y la verdad sí es más fácil. Miren, les voy a mostrar. Vienen estos ganchitos y lo único que haces es esto y ya queda. La neta se me hace algo muy práctico. Más fácil de ponerlas, la neta. Porque hay otras casas de campaña que he tenido y que he armado y sí cuesta bastante trabajo poner la varilla. Entonces yo creo que por eso los amigos de Sandiario dicen que esta es una casa de campaña práctica que puedes armar muy rápido. Ok, miren, pues ya va agarrando forma aquí la casita de campaña. Y la verdad sí estoy bastante contento de que sea con ganchitos, no me voy a cansar de decirles. La neta es algo muy práctico. Y miren, así queda la casa de campaña, ya armadita. Y en esta parte viene una cuerdita. Ay, acá se me pasó ponerle en esta parte. Ahí me equivoqué yo. Ahí está. Entonces trae estas cuerditas donde pues la amarras para que se estire un poquito más hacia arriba. Ahí está. Watchen. Y ahora vamos a proceder, bandita, a ponerle el toldo, que este toldo, por lo que he visto en imágenes, simplemente va encima y ya va pues clavado en la tierra con las estacas. Ok, será cuestión de buscar dónde está, cuál es el derecho y cuál es el revés, banda. Miren, bandita, les voy a dar un tip para los que compren su casa de campaña de Sandiario. Ya puse la lona, la neta le puse pausa porque no le hallaba forma, pero el logotipo de Sandiario debe de quedar a los lados. Tiene uno de este lado, tiene otro de este lado y trae un toldito, que ahorita ya lo cerré, pero les voy a mostrar. Miren, trae un toldito que eso se me hace chido por si los agarra la lluvia. Eso la neta está bastante chido. Ahorita les enseño, miren. Watchen nomás. Eso me llamó mucho la atención de esta casa de campaña. Y miren, que, hey gatito, que pues los puede proteger de la lluvia. Ok, bandita, lo siguiente, vamos a proceder a ponerle las estacas para ahora sí, pues empezar a dejarla como debe de ir, como debe de ser. Ya les había mostrado que trae unas cuerditas donde algunas partes aquí de las esquinitas se tienen que jalar para que quede bien estiradita la lona y quede chidita, ¿va? Entonces voy a traer, yo creo que una roca aquí para golpearla. Y así que aguántenme. Miren, ya encontramos aquí una roca con la que vamos a clavar las estacas. Pero me acabo de fijar ahorita que trae estos broches donde aseguras lo que es el toldo y el mosquitero, miren. Aquí ya lo aseguras y aquí clavas las estacas para estirarla bien. Watchen, así que voy a proceder a asegurar las 4 de voladita para proceder a clavar las estacas de una vez. Ya con esto queda asegurado lo que es el toldo en el mosquitero. Y ahora sí procedemos a clavar las estaquitas en la tierra para asegurar bien nuestra casa de campaña. Me gusta la neta que las estacas sí se ven bien reforzadas. No son como otras casas de campañas medias genéricas que compras y la neta las estaquitas están bien chafonas. Pues bueno, bandita, ahorita ya le puse 2 cuerdas, pero vamos a proceder a colocarle las 4 para que quede
un poco más asegurada. De hecho, pues esto es más que nada cuando estás en un lugar donde hace mucho viento, pero quiero que la vean cómo queda bien armadita la casa de campaña, para que les guste más, se animen más a adquirirla. Ok, bandita, miren, pues ya armamos la casa de campaña. De hecho ya nos agarró la lluvia aquí. Pues miren, ya la aseguramos, le pusimos sus 4 cuerditas. Aquí voy a decir algo que no me agradó del todo. Quería yo poner el toldito que viene acá, que queda para protegerte para la lluvia. Precisamente lo quería poner porque pues ya nos está lloviendo, pero me di cuenta de que si lo pongo con las cuerdas va a quedar muy abajo. Entonces lo que se requiere acá es unas varillas largas para que el toldito quede pues mejor. Y pues esos accesorios no te los incluyeron, entonces la verdad pues sí me sacó mucho de onda, quería ponerlo ahorita. Nada más es cuestión a lo mejor de buscar un palo o algo, 2 palos y colocarlos, pero pues estaría chido que te los incluyeran. Otra cosa, acá me quedan 3 estacas nada más. No sé si me hicieron falta, no sé si nada más traen estas. O sea, son 4, 6, 7, 8, 9 estacas. Ya busqué y ya no tengo más, son las únicas que traen. Entonces, si yo pongo el toldo, entonces ocuparía 2 estacas para esta parte y otras 2 estacas para el toldito, ¿no? Y jalarlo con las 2 cuerdas que sobran, porque solo sobran 2 cuerdas, que son para cada esquina del toldo. Me haría falta entonces una estaca. Entonces, ahí que pasó Sandiario, la verdad no está chido, me hizo falta una estaca. Entonces, pues bueno, vamos a proceder a usarla así nada más, sin el toldito. Ya en un futuro donde tengamos más tiempo, pues ya entonces sí colocaré entonces el toldo. Tendré que buscar otra estaca, no sé si las vendan por separado o qué show, pero bueno, de mientras, ni modo. Así vamos a usar pues la casa de campaña. Así quedó la casa de campaña de Sandiario, pero sí me quedo un tanto decepcionado porque me hicieron falta pues herramientas o accesorios para poder terminar de colocar como debe de ser la casa de campaña. Así que pues ni modo. Y miren, banda, me acabo de dar cuenta ahorita que me hacen falta otras 2 estacas. O sea que en total me hacen falta pues 3 estacas. Porque aquí en esta parte, por ejemplo, cuando tú la quieras abrir, pues esto de hecho lo puedes estirar. Ya sea que uses solo una puerta, la de enfrente, o uses la puerta de acá atrás. Si usas la de atrás, pues yo creo que no es necesario colocarle las estacas, ¿no? Entonces, ahí no sé, miren, hay de 2. Si la vas a colocar bien como debe de ser y hay mucho viento, obviamente tienes que usar todas las estacas, todos los puntos de anclaje para que la casa de campaña esté firme y no pues se te mueva o no se desclave del lugar. Pero si la usas donde no haya mucho viento y no sea necesario pues anclarla con las cuerdas, pues entonces ahí sí te alcanzan las estacas. Pero pues les repito, si es otro escenario donde hay mucho viento, la neta te van a hacer falta 3 estacas. Y eso pues Sandiario, que pesa ahí, la verdad muy mal ahí, punto menos para Sandiario. Nos hacen falta 3 estacas. A ver, bandita, pues ya me encuentro adentro de la casa de campaña. Estamos adentro ya. No tengo nada adentro todavía, no he armado pues la bolsa de dormir ni nada, ni las almohadas, nada, sábanas. Está totalmente sin nada aquí adentro. Y pues la neta, sí está amplia, está bastante amplia. Se siente calorcito, así que yo creo que en un lugar frío, pues sí la viene armando la casita de campaña. Me dijeron que supuestamente es 3 estaciones, porque para los que no sepan, las casas de campaña pues se dividen en 1, 2, 3 o 4 estaciones. Las 4 estaciones pues sí te aguanta temperaturas ya extremas. Entonces me dijeron que esta era 3 estaciones. No dicen en el instructivo ni nada. No sé si eso sea 100% real. Pero ahorita aquí en Ocotillo está fresco, está lloviendo, como ya pudieron ver. Y pues aquí adentro de la casita de campaña sí se siente calorcito. Entonces pues yo creo que sí te aguanta en un lugar al menos que esté, no sé, a unos 10 grados quizás, ¿no? Pero yo creo que temperaturas de 0 o bajo 0, yo siento que sí te va a estar traspasando el frío. Pero de mientras, más tardecito o igual ya mañanita, les doy mi veredicto final de lo que es esta casa de campaña, mi calificación, todo lo que sea necesario para que pues ustedes quizás
se decidan en comprar esta casita de campaña de San Diario, la marca que está un tanto viral en Facebook. Así que continúen en el video, banda. Bandita, pues actualización de la casa de campaña. Nos agarró la lluvia aquí donde estamos. La verdad sí ya lleva rato lloviendo y desgraciadamente se le mete el agua a la casa de campaña. Miren, no sé si logran verlo, pero ahí miren, se mete el agua por donde está la ventilación de la lona. Tiene unas, pues sí, vamos a llamarle como ventilas. Tiene una de este lado, este triángulo, y este de acá. No sé, pero por esta de acá no se le mete, pero por esta sí. Ahí no sé qué onda, si tendrá algo descosido o qué pasó, pero sí está metiéndose el agüita. Ahí lo pueden ver, miren. Ahí están las gotas. Pueden, yo creo que escuchar también cómo golpea el agua en la lona. Y pues sí, está goteando y no está chido. Eso no está chido. Al rato en la mañana me voy a fijar si está descosido o qué show. Pero pues no está cool, banda. Además estamos pues acá en el... Pues sí, estamos en el campo, banda. Y pues como son dos piezas separadas, está lo que es el mosquitero y aparte la lona, pues van a tener problemas de insectos. Miren, ahí está una arañita, le voy a dar zoom. No sé si lo aprecian, ahí está. Una araña. Acá tengo otra de este lado. A ver. Ahí están las patitas. No sé si la aprecian. Quién sabe si haya otras entre el mosquitero y la lona. Pero pues sí, son personas que no le gustan los insectos. Pues obviamente van a tener ese pequeño inconveniente, porque sí, por la parte de abajo, entre la lona, les repito, y el mosquitero, pues sí se meten los insectos. Y pues bueno, hasta ahorita es mi actualización con ustedes sobre la casa de campaña, pasando la noche. Y lo que me despertó fue esa gota, porque sí, estaba cayendo la gota en mis piernas y me despertó. Desafortunadamente apenas son las 2:08 de la mañana. Como pueden ver, todavía hace falta varias horas para que amanezca. Y pues ya estamos teniendo ese pequeño inconveniente, ¿vale? Entonces, hasta aquí mi reporte, nos vemos en la mañanita. Buenos días, bandita, buenos días. Pues ya amaneció aquí en Ocotillo, bandita. Después de una lluviecita bastante larga, bastante larga. Yo creo que empezó a llover más o menos como a las 9:30 de la noche y paró por ahí de las 3 de la mañana más o menos. Y pues bueno, me quedo un tanto decepcionado de la casa de campaña porque la verdad prometía mucho, prometía bastante y pues por el precio esperaba un poquito más. Les explico. Pues miren, como vieron en la noche, el agua se metía por esta parte. Se metía por aquí. No sé si se aprecie, pero en una parte de acá tiene una mallita. No creo que se vea, pero tiene una malla y yo quiero pensar que probablemente con el calor del cuerpo y con el frío que hacía en la parte exterior, pues quiero pensar que por esta parte, por dentro se condensaba y pues se metía el agua por la parte de malla. Entonces, la verdad sí es una latita eso. No sé por qué razón pasó, pero pues sí era un poco molesto que la gotita te cayera en tu cuerpo. Digo, yo quiero pensar que sea eso. O no sé si sea porque no sé, no esté bien cocida en alguna parte. No sé, la verdad ya revisé y se ve aparentemente todo bien. Entonces yo quiero pensar que es la primera opción. Pero sí les repito, la neta sí me sacó mucho de onda. Porque sí era molesto. En la madrugada te despertaba la gota de agua. Y era por ambos lados. Entonces no sé qué onda ahí, San Diario. Qué show. Revisen bien sus casas de campaña. Porque la neta sí me quedo bastante
decepcionado. Y bueno, otra cosa también es que, pues bueno, como son dos piezas, es lo que es la malla y lo que es la carpa la que va encima. Entonces, pues queda un espacio y entre esos espacios, pues sí se metían los insectos. Vieron que había como 2, 3 arañas. Entonces, digo que no es tema, te protege la malla. Pero no sé cómo si entran las hormigas. Entonces, entraron las hormigas, quién sabe cómo. Pero había hormigas adentro de la casa de campaña. El otro inconveniente que le puedo poner es de que pues hicieron falta 3 estacas. Tampoco me gustó que no tiene que no tiene algún, ¿cómo le vamos a llamar? Varillas o algo para poder poner el toldito que se pone para la lluvia, por ejemplo. Eso la neta pues también no me pareció chido, lo deberían de incluir. Podrían ser una como las varillas que atraviesan la casa de campaña para sostenerla. Hubiera estado chido que te las incluyeran. Entonces pues sí, por ese lado sí me siento un tanto decepcionado de la casa de campaña de Sandiario. Pero pues yo creo que es lo único malo que le puedo poner. Lo bueno, que yo creo que es más lo bueno que lo malo. Lo bueno, me gustó mucho el diseño, la verdad. Sí, otra cosa que me di cuenta es que pues sí guarda el calorcito. Yo creo que sí te podría servir para un lugar donde haga, no sé, quizás 10 grados probablemente. Porque tiene en esta parte, por ejemplo, que es plateado. Eso ayuda a guardar el calor. Entonces, pues sí no sentí frío, a pesar de que acá afuera sí hacía frito por la lluvia, 2, por la zona en donde estamos en la montañita. Entonces la verdad, adentro no sentí nada de frío. Eso me gustó, eso está bien, está bueno. No necesité arroparme. Otra cosa que noté también es que pues no se transparenta, por ejemplo, no se ve de afuera hacia adentro. Incluso si prendes una luz adentro de la casa de campaña, no se ve hacia afuera. Eso está chido también, eso me gustó. No deja entrar la luz, la neta, así se ve bastante oscuro. Una vez que cierras bien las 2 puertas de la casa de campaña, no se ve nada, se ve oscuridad total. Me gustó mucho también pues su forma de anclar para pues sujetar bien la casa de campaña. Tiene varios puntos de anclaje para poderla sostener muy bien. Y pues a ver, la neta bandita, le voy a dar mi calificación final a esta casa de campaña. Pues miren, tomando en cuenta los pros, los contra, la verdad yo le pongo un 7. Le pongo un 7 a esta casa de campaña. Si la vas a usar en un lugar donde no hay lluvia, pues yo creo que sí vale la pena bastante. Pero pues si ya vas a estar en un lugar como ahorita que te cae la lluvia, la verdad pues sí. Les repito, ahí tengo la incógnita de que si el agua que se metió fue de la lluvia o el agua que se metió fue les repito, por el calor del cuerpo humano y el frío que había en el exterior, se condensaba y pues se creaba ahí la gotita. Entonces, desconozco cuál de las dos sea la causa, pero pues no está chido eso. Por esa razón, la neta, le pongo un 7. También por la falta de las estacas, de las varillas para el toldito. Entonces, por esa razón y por el precio, la neta, yo le pongo un 7. ¿Vale la pena? Claro que sí. Pero, pues no es la neta lo que prometían los amigos de Sandiario. Así que pues, ni modo, tenía que poner la prueba bien para darles un veredicto final conciso, ¿no? Y chido y bueno y bien, como se debe. Pero pues bueno, también la última palabra la tienen ustedes, banda. ¿Ustedes comprarían esta casa de campaña por el precio? ¿Les gustó? Pues no sé, anótenlo en la caja de los comentarios. Quiero leer su opinión. Así que pues nada, banda, yo creo que hasta aquí dejamos este videito, este unboxing, este review, poniendo a prueba la casa de campaña de Sandiario. Ya saben, como siempre, si son nuevos aquí en el canal, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan mis próximos vídeos. Así que pues nada, sin más que agregar, ya saben, yo soy su amigo, el viajero acapulqueño. Nos vemos en un próximo vídeo, en una nueva aventura. Cuídense mucho, banda. Bye.